Un peligroso y escurridizo asesino en serie anda suelto. Ya ha matado a 10 personas. ¡Espera! Un tigre tiene tanta fuerza en la mandíbula que puede aplastarte el cráneo de un solo bocado. Está destrozando familias y aterrorizando comunidades enteras. El ataque de un tigre. Su rugido puede helar la sangre del hombre más valiente. Hay un hombre que se ha propuesto salvar a esta criatura en peligro de extinción. Tenemos una responsabilidad para con la población del país, pero también la obligación de conservar la fauna local. Pero hay otros que preferirían verla desaparecer. Cuando un animal se convierte en un devorahombres, no puedes arriesgarte a poner en peligro la vida de las personas. ¿Podrán detener a este feroz depredador antes de que vuelva a matar? Devorahombres, tigre de Bengala. En el corazón de la India, a los pies del Himalaya, se extienden 2.800 hectáreas de un precioso y denso bosque natural. El Parque Nacional Corbett es un remanso de paz y el último refugio de infinidad de criaturas en peligro de extinción. Entre ellas, uno de los depredadores más escasos y peligrosos del planeta, el poderoso tigre de Bengala. Sin embargo, algo terrible ha pasado. Una de estas majestuosas criaturas, un feroz depredador sigiloso como un fantasma, está sembrando el terror. El tigre de Bengala es un animal precioso, enorme, cuya mera visión resulta absolutamente cautivadora. El tigre parece hecho de acero. Cuando tocas su cuerpo es como tocar una vara de hierro. Sus colmillos miden unos 4,5 centímetros. Si te muerden en la nuca, te rompen la columna vertebral. En la India, todos los años se producen más de 100 ataques de grandes felinos. La mayoría, sin embargo, son encuentros aislados. En este caso, en el distrito septentrional de Moradabad, se trata de un devorahombres, el peor asesino en serie que se ha visto en la región en siglos y que tiene desconcertado a todo el mundo. Se ha alejado más de 80 kilómetros de su hábitat para adentrarse en territorio humano, matando y comiéndose a un lugareño tras otro. Todo empezó el 29 de diciembre con un joven llamado Vijay Singh. Vijay Singh salió para hacer sus necesidades cerca de un estanque de agua que había junto a un cañamelar. Oculto entre las cañas, Vijay se agachó mientras veía un vídeo en su teléfono móvil sin percatarse de que no estaba solo. Cuando se abren paso entre la espesa vegetación, estos felinos utilizan sus largos bigotes para encontrar los huecos por los que pueden avanzar sin hacer ningún ruido. El tigre es un gran felino, un carnívoro enorme que te mataría de manera instantánea. Si te ataca un tigre por detrás, no creo que ni siquiera llegues a darte cuenta de quién te ha matado. Bronik Brahma es el jefe de los guardas forestales de este distrito. En India su trabajo es tan prestigioso que miles de personas luchan por conseguirlo. Sin embargo, conlleva una pesada carga. Brahma es el responsable de cuidar y proteger los bosques y su fauna, pero también es responsable de proteger a la población de la zona. No es la primera vez que persigue a un gran felino, pero sí a un devorahombres.
Durante nuestra formación aprendemos a identificar un tigre de una tigresa, pero nunca imaginé que tuviera que enfrentarme al reto de perseguir a uno. El primer ataque tuvo lugar en mi jurisdicción. Cuando llegué allí la mañana del 29, sobre las 11 u 11:30, habían bloqueado la carretera y habían puesto su cadáver allí. Lo que querían es que lo viéramos. Lo que más me preocupó fue el estado de la carne de la víctima. El voraz tigre se había comido casi la mitad del cuerpo de Vijay. La cosa se complica cuando le pierden el miedo a los humanos. Una vez que matan y se alimentan por primera vez de humanos, se dan cuenta de lo fácil que es matar a las personas. En cuanto desaparece ese miedo, desarrollan rápidamente el arte de matar a seres humanos. Después les pedí a los vecinos que me dejaran ausentarme para poder seguir el rastro del tigre y accedieron a dejarme ir por un tiempo. Estuvo indagando en la escena del crimen, buscando pistas sobre la identidad del asesino. El felino había dejado huellas de sus garras llamadas packmark, pero se tarda mucho en buscar huellas entre la espesa vegetación, y tanto a Brahma como a los lugareños les preocupaba que el depredador pudiera seguir acechando por los alrededores. Al anochecer la población empezó a inquietarse y a adentrarse en el cañamelar porque creían que allí era donde estaba el tigre. Brahma rogó a los vecinos que se mantuvieran alejados del cañamelar, pero nadie le hizo caso. Uno de los primeros en adentrarse fue Ranbir Singh. Fui al bosque a buscar al tigre. Salió de entre las cañas y se me abalanzó encima. Era enorme. Pensé que iba a morir. Este segundo ataque encolerizó aún más a la población. Fue entonces cuando empezaron a perseguirnos a nosotros. Nos lanzaron piedras y palos. Tuvimos que alejarnos un poco a esperar la puesta del sol. Así fue como empezó la búsqueda del tigre. Basándose en la anchura y profundidad de las huellas del tigre encontradas en la escena del crimen, Brahma creía que el asesino es una hembra con más de 135 kilos de peso y muy hambrienta. Lo más preocupante es que era capaz de comer más de 20 kilos, por lo que se comprobó tras la primera muerte, y que una vez que han probado la carne humana, ya no es fácil que paren. Brahma sabía que los tigres comen un promedio de 18 kilos de carne a la semana. Tenía que darse prisa para evitar que la tigresa volviera a atacar y matase a otra persona. Pero para un simple jefe de forestales, el reto le sobrepasaba. Ni siquiera teníamos una jaula. No teníamos armas ni dardos sedantes. No teníamos nada. Estuvieron buscando 7 días, pero la asesina era muy escurridiza y su rastro había desaparecido. Pero entonces, a 30 kilómetros al norte, volvió a atacar de nuevo. Esta vez la víctima fue Rajiv Bisnoy, un joven granjero que murió delante de su padre. 2 días después, la tigresa atacó a la joven de 19 años Kumari Soba, y después la asesina volvió a atacar matando a un hombre y a una mujer. En todos los ataques el animal se desvaneció sin ser visto. Los medios empezaron a llamarla la reina misteriosa. Hay un dicho que dice que tú no puedes verlos en el bosque, pero ellos a ti sí, porque su supervivencia se basa en su capacidad de pasar desapercibidos. A medida que avanzaba la investigación de Brahma, surgió un patrón. La tigresa se aprovechaba siempre de los cañamerales para tender una emboscada a sus víctimas. El preciado cultivo de los granjeros era ahora un coto de caza. Cuando miras alrededor, te das cuenta de que desde septiembre a noviembre, el cañamelar es un cultivo muy extenso y denso.
Para el tigre, el cañamelar es como el bosque. Un tigre no es capaz de hacer esas distinciones. El número de tigres ha aumentado y la dinámica natural de la población de tigres es expandirse porque no hay espacio suficiente. Acaban en zonas habitadas por seres humanos. No les gustan, pero se ven obligados a ello y entonces es cuando surge el conflicto. Entonces, después de 2 semanas de terror, todo volvió a la calma. Cesaron los ataques. Después de 14 días, pensamos que todo había acabado. Todos nos habíamos ido. Pasaron 15 días sin que tuviéramos ninguna noticia y estábamos contentos de que hubiera regresado al bosque y todo hubiera acabado. Pero el apetito de carne humana de la reina misteriosa no se había saciado. La reina misteriosa, una sigilosa tigresa devorahombres, está aterrorizando a la población y se ha cobrado ya la vida de 5 personas. El jefe de forestales, Bonik Brahma, ha buscado día y noche cualquier rastro de la furtiva. Y justo cuando todo el mundo creía que la pesadilla había acabado, volvió a la caza. Divendra Singh Saini, padre, marido y granjero de 44 años, estaba poniendo una valla a menos de 800 metros del bosque. Su hijo estaba cerca, pero también lo estaba la silenciosa y letal depredadora. Nunca tuve que trabajar. Estudiaba mucho. Mi padre trabajó mucho para que tuviéramos una buena educación. También cuidó del resto de la familia. Trabajó para mantenernos a todos. Allí, donde están los mangos, allí está nuestra granja. Mi padre vino aquí. Estaba trabajando y de repente me di cuenta de que no estaba. 1 hora después, vi que había huellas de garras por aquí. Sabía que pasaba algo malo y fui a buscar ayuda. Estábamos buscando y dije, hay sangre y marcas de haber arrastrado algo. Seguimos el rastro hasta encontrar el cuerpo. Ahora tengo miedo. Cuando estoy trabajando siempre estoy alerta. ¿Y si viene un tigre y me ataca? Me da mucho miedo. Entonces, Brahma supo que la tigresa devorahombres había vuelto y que había cambiado sus métodos. Lo más preocupante del ataque a Divendra era que la tigresa se movía por los lindes del bosque. Y es ahí donde están los cultivos. La tigresa salió, atacó a una persona y la arrastró al bosque, donde se volvió a comer el cuerpo parcialmente. El asesinato de Divendra Singh, la 6ª víctima de la despiadada tigresa, lo cambió todo. La gente empezó a impacientarse con la meticulosa investigación de Brahma. Presionaron al gobierno para que actuase y resolviese la situación. La asesina debía ser llevada ante la justicia inmediatamente, viva o muerta. Me pidieron que la capturara o la matara. Yo decidía. Les daba igual. Solo querían acabar con su pesadilla. Asisa Dasgupta es un experto cazador de grandes felinos que se ha formado con rastreadores legendarios. Él y su equipo han encontrado y abatido a 30 devorahombres. Llevo 40 años persiguiendo grandes felinos. Lo más difícil es diferenciar al animal culpable de entre los muchos que no lo son. Y luego,
hacer lo que hay que hacer. Bonik Blama, el guarda forestal, no estaba de acuerdo con la decisión de contar con cazadores expertos para matar a la tigresa. En la India solo quedan 1.700 tigres. Es lo que queda del tigre bengalí. Su supervivencia está en un momento crítico. En caso de conflicto entre un animal y los seres humanos, se da más importancia a las personas y ahora las autoridades han decidido eliminar al tigre. Para nosotros el tigre es un animal hermoso, pero los cazadores, en nuestra opinión, solo buscan fama y renombre. Es lo que pienso, aunque podría equivocarme. Cuando ves el miedo de la gente, te das cuenta de que hace falta alguien especial para hacer algo así. Por desgracia, no es algo que se enseñe en las universidades. Normalmente se transmite de maestro a aprendiz. Tienes que ponerte en la piel del depredador. Tienes que pensar como lo hace el animal. Y lo primero que hay que hacer es identificar el territorio por el que se mueve ese animal. Se mueve muy rápido. Esta es la mejor zona para esconderse. Ya veo. Estudiamos el terreno y todos los mapas. No estoy seguro de que esté ahí. Estábamos bastante seguros de que el animal estaba entre dos zonas conocidas como Chuplasu y Hakkasan. Esa región, al noroeste de la famosa Reserva de Tigres de India, el Parque Nacional Corbett, está a unos 3 kilómetros del pueblo más cercano. La tigresa podría volver a matar en cualquier momento. Para abarcar la mayor cantidad de terreno posible, cada uno de los 9 equipos de cazadores parte en una dirección. Uno de los grupos tiene un interés muy personal en matar al devorahombres, el de los príncipes indios Kunuar y Nawab. Hemos participado en la caza de 4 devorahombres. Llevamos siglos viviendo aquí. Esta es nuestra zona del bosque y nuestro pueblo se siente amenazado. Poner fin a esta situación es una especie de obligación moral. La gente que vive aquí no puede salir a trabajar. Están aterrorizados. Toda la zona está aterrorizada. Estos hombres están siguiendo su rastro. Estamos haciéndolo de manera que nadie salga herido en caso de que se nos abalance. Confiamos en que la selva nos dé alguna pista. Estamos buscando huellas. Bookmark. Bookmark es la huella de la garra, la de delante o la de atrás, la izquierda o la derecha, que al apoyarse en un suelo blando deja una marca muy característica. Es casi como una huella digital. Son unas pequeñas concavidades muy definidas que dejan los tigres y que permiten identificar a cada ejemplar. Se puede identificar a un ejemplar por la separación de los dedos o simplemente por el tamaño y la forma de la bookmark. Se puede identificar a cada ejemplar y saber cómo camina. Mientras sigue la búsqueda del devorahombres, las huellas obtenidas revelan algo poco habitual que podría ayudar a identificar a la tigresa y averiguar qué la impulsa a matar. La pata trasera izquierda parece arrastrarse. Da la impresión de que al andar, la huella trasera izquierda es menos profunda. Y esto indica que tiene que estar herida. Esto podría explicar por qué la tigresa no puede cazar una presa salvaje, pero sí una más fácil. Los seres humanos son más fáciles de cazar. Las personas no pueden correr muy rápido. Muy bien. Pero incluso habiendo encontrado las huellas que demuestran que la tigresa ha pasado por esta zona hace poco, el rastro se pierde.
La tigresa ha desaparecido. No hemos encontrado ninguna huella reciente ni escuchado ninguno de sus sonidos. Todo parece tranquilo. Al principio pensaron que iba a ser mucho más fácil, pero hace falta mucha paciencia para conseguir abatir a un tigre. Aún así, las huellas que han encontrado podrían resultar esenciales. En los meses transcurridos desde que la tigresa mató a su primera víctima, el jefe de los forestales, Bonik Brahma, ha estado recopilando información de todas las huellas de devorahombres. Ahora confía en que con la ayuda de la última tecnología de rastreo, esas huellas le den la pista que necesita para capturar a la tigresa viva antes de que muera ningún inocente más. Lo más importante es averiguar la identidad de esta tigresa. No se puede identificar un tigre sin una fotografía. Para eso se utiliza una cámara trampa con un sensor térmico y de movimiento en la parte delantera que se dispara cada vez que pasa alguien por delante. La cámara se activa y se captura digitalmente al animal. Vamos a instalar todas las cámaras trampa que podamos a lo largo de la linde entre Corbett y el bosque Jafrabad. Pero antes de que el equipo haya podido terminar de colocar las cámaras trampa, la tigresa vuelve a atacar. ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! Dos vecinos más, un hombre y una mujer, han muerto mientras trabajaban en el parque Corbett, a unos 3 kilómetros al sureste de donde ocurrió el primer ataque. Una de las víctimas es la madre de Harnandi Devi. Trabajaba para el taller de Kalagar, cerca de la colina de la reserva de tigres Corbett. Los forestales nos habían avisado. Todos los años vamos allí a cortar madera para ellos. Es un sitio muy apartado. Trabajar dentro del parque Corbett resulta extremadamente arriesgado. Pero aún lo es más alejarse del grupo cuando un devorahombres anda por los alrededores. Parece ser que se adentró un poco en el bosque. La oímos gritar. Gritó cuando el tigre la atacó. Estuvimos buscándola, pero no la encontramos. Fuimos todas juntas con palos y hoces. Cogimos piedras y gritamos. Poco después encontramos sus chanclas y la hoz que había estado utilizando. Cuando encontramos su ropa, seguimos buscando por los alrededores. Entonces encontramos su cuerpo entre los arbustos. Harnandi está cubierta de zarpazos y tiene la garganta desgarrada. Sus compañeras están horrorizadas. Seguimos teniendo miedo. Y no estamos yendo a trabajar. No queremos volver allí. Las autoridades del parque Corbett vinieron a verme. Estaban totalmente convencidos de que había otro tigre en la zona. Así que se atribuyó la muerte de Harnandi Devi a ese tigre macho. Hay mucha controversia sobre si lo que pasó en Kalagar era obra de un tigre macho. Si son dos ejemplares diferentes, ¿cómo es posible que el macho haya permitido pasar a la hembra? Los tigres son muy territoriales, muy celosos de su zona. En mi opinión, está claro que solo hay un ejemplar. El responsable de todas las muertes es el mismo tigre. También resulta obvio que por alguna razón es incapaz de mantenerse dentro de los límites de la reserva.
El Parque Corbett es la mayor reserva de tigres de la India. Es como el Yellowstone indio. El paisaje es espectacular. Linda al norte con el Himalaya. Es un lugar donde hay mucha concentración de presas. Por eso el Parque Corbett tiene la mayor densidad de tigres del mundo hoy en día. La población de tigres del Parque Corbett es enorme. En la India hay un promedio de un tigre por cada 100 kilómetros cuadrados. Pero en el Parque Corbett hay 17 tigres por cada 100 kilómetros cuadrados. Esto da lugar a que se produzcan conflictos entre los tigres y a que se empujen a los más débiles hacia la periferia del bosque. Ese es el motivo del conflicto entre el tigre y los seres humanos. El número de víctimas asciende a 8. La población está aterrorizada. Cualquiera podría ser el siguiente. Cuando empieza a anochecer, el experto cazador Asisa Dasgupta decide no esperar a que la tigresa venga a por él. Regresa al bosque acompañado de su equipo, con la esperanza de encontrarla cuando salga a cazar al abrigo de la noche. Cuando se persiguen depredadores, es mejor abatirlos de noche, sobre las 7 o las 8 de la noche, que suele ser su hora de actividad. Hay muchas posibilidades de topártelos cara a cara, porque ellos también están de caza. Vamos a utilizar un método que no suele aplicarse en la caza deportiva. Usaremos una luz para cazar de noche. Pero cuando se trata de un depredador, todo está permitido. Son unos focos de alta intensidad lumínica con un gran haz de luz. Están diseñados para deslumbrar a un leopardo o a un tigre desde una distancia de 1000 metros aproximadamente. Nos permite ver claramente al animal que queremos abatir. Hay quien dice que es peligroso y que nunca lo harían así. Pero a mí me ha ido bien cazando con este método. ¡Mira, mira, mira! Un chacal. A pesar de los años de experiencia de Dasgupta como cazador de devorahombres, después de 2 semanas aún no ha sido capaz de encontrar ningún rastro de la tigresa. No encontramos nada que nos indicara que la devorahombres seguía por allí. Había tigres, pero no ella. Si ya sabes que no está, no pintas nada dentro del bosque. Lo mejor es salir de allí. O al menos eso es lo que yo creo. Así que decidí que ya no teníamos nada que hacer allí y nos fuimos. Estuvieron rastreando la zona día y noche. Un tigre hembra percibe toda esa presión. Yo no les vi marcharse. La verdad es que me alegré de que se fueran. Así teníamos la oportunidad de poder capturarla. Justo 2 días después de que los cazadores abandonaran su búsqueda, Brahma y su equipo supieron que una de sus cámaras trampa había capturado la imagen de la tigresa asesina. Es un avance enorme, pero también podría significar que ha vuelto a cazar. Si volvía a producirse un ataque, las cosas se pondrían difíciles para nosotros. Compartió las imágenes con el doctor Yavendra Devjala, un experto en identificar las rayas de los tigres.
En los tigres el dibujo de las rayas es único en cada ejemplar. Por eso, si puedes fotografiar a un tigre, puedes compararlo con miles de fotos con la ayuda de un ordenador y un programa de reconocimiento. Es muy similar al empleado con nuestras huellas dactilares. La búsqueda en la base de datos dio sus frutos y una vez identificada podría averiguarse el porqué de su afición a matar seres humanos. Compararon a todas las tigresas que encontraron en esta zona con la tigresa de Calagar de 2012. En 2012 la tigresa estaba muy mal. La tigresa de las fotos de 2014 tiene un aspecto mucho más saludable. Otra de las razones por las que la reina misteriosa podría estar cazando una presa que los grandes felinos llevan siglos evitando es que cuando se encontraba mucho más débil, los tigres más jóvenes la obligaron a salir del bosque y adentrarse en las zonas pobladas. No ha habido ataques de tigres en esa zona desde hace 200 años, por eso la gente estaba desprevenida. No creo que creyeran que se trataba de un tigre, aunque hubieran visto uno. Pero cuando empezó a morir tanta gente, comenzaron a creérselo. Pero antes de que Brahma tuviera tiempo de utilizar las pruebas conseguidas con su cámara trampa, recibe numerosos informes de avistamientos de tigre en la zona. El primero es un ataque a unos kilómetros de donde se encontraba la cámara trampa. Esto podría significar que la tigresa se ha desplazado a una nueva zona de caza. Puede que resulte demasiado escurridiza como para poder capturarla. La víctima, Dharmendra Singh, estaba sentado en un árbol a 3 metros del suelo cuando el tigre saltó desde el cañamelar en busca de una presa. La vi venir corriendo. Tengo una herida aquí y otras 2 en la espalda, una arriba. Fíjate qué herida en la espalda. El ataque de un tigre. Su rugido puede helar la sangre del hombre más valiente. Y en una zona de gran tradición oral, la víctima que cuenta su ataque transmite toda esa sensación de miedo a la gente que le está escuchando. Estas son las marcas de las garras. Aquí fue donde se apoyó. ¿Dónde cayó? Allí. Cayó allí. Si fue aquí donde la tigresa atacó a Dharmendra, lejos de la cámara trampa, Brahma ha estado buscando en la zona equivocada, permitiendo que la asesina se cobrara más víctimas. Pero empieza a sospechar que lo que atacó a Dharmendra es un leopardo y no una tigresa. Necesita pruebas contundentes. Para saber el tamaño del animal tiene que medir el tamaño de su zancada, la distancia que recorre en cada paso. Las zancadas que hemos medido tienen unos 57 centímetros. Parecen ser de un leopardo. La mayoría de los lugareños no distinguen entre un leopardo, un tigre o un guepardo, y los llaman a todos igual. Yo diría que es un leopardo. Es como buscar una aguja en un pajar, pero Brahma tiene otra pista que puede seguir. El segundo incidente es un accidente de coche en el que se vio implicada una tigresa y que ocurrió cerca de la zona de los ataques. Acude rápidamente al lugar. El reinado de terror de la reina misteriosa podría haber finalizado. La reina misteriosa, una tigresa devorahombres, está sembrando el terror con sus ataques. Avisado por los lugareños, el jefe de los forestales, Bonik Brahma, se dirigió a supervisar un accidente de coche en el que se ha visto involucrado un gran felino, por si fuera la asesina. Una vez allí descubre que sí se trataba de un gran felino, pero no de un tigre, sino de un leopardo. La asesina seguía suelta. Cuando algo nos supera, como el miedo, todo lo demás pasa a un segundo plano. La gente acaba viendo solo lo que quiere ver. Y en este caso, el tigre se había convertido en la obsesión de la población.
Pero entonces, la tigresa golpeó de nuevo. Otro vecino, Lao Sin, murió en la zona fronteriza del bosque, y esta vez sí se trataba de un tigre de Bengala. El ataque tuvo lugar más lejos aún, fuera del parque Corbett, lo que demuestra que el coto de caza del depredador se estaba ampliando. Mi padre había salido con los animales. Fui a buscarle. Lo primero que encontramos fue un trozo de su ropa, luego otro. Después le vi a él. Unos pasos más allá, estaba muerto. La tigresa había descuartizado a Lao Sin. Solo el torso permanecía intacto. Tenía todo el tiempo del mundo para comer sin ser molestada, y se sació. Este es mi padre. El tigre se lo comió. Él había visto muchos tigres. Tuvo que engañarlos y escapar de ellos muchas veces. Pero esta vez no pudo salvarse. Han pasado 9 meses desde que empezaron los ataques. El número de víctimas asciende a 9 y la tigresa es cada vez más audaz. La presión para que Bonik Brahma, el jefe de los forestales, capture a la tigresa es cada vez mayor. Las huellas y las fotos de las cámaras trampa revelaron una zona en la que este sigiloso depredador podría estar ocultándose en el interior del parque Corbett. El siguiente paso era colocar estratégicamente jaulas para tigres para intentar capturarla. Trajimos las jaulas y empezamos a seguir las huellas para decidir dónde íbamos a colocarlas. Pero puede que la reina misteriosa fuera demasiado lista como para caer en una trampa así. Los tigres son animales muy astutos y detectan rápidamente cualquier cosa construida por el hombre. Muchas veces consiguen atrapar el cebo sin caer en la trampa. No es fácil, es un animal muy listo. Entonces se produjo otro ataque. La tigresa atacó a Yasin Maud, a 8 kilómetros de donde se encontraba la primera cámara trampa. A ver, ¿fue un tigre? Puedo reconocer a un tigre. He trabajado en Jafrabad para el gobierno durante 11 años y conozco a casi todos los animales. Incluso me he topado cara a cara con alguno. Tenía el cuerpo lleno de rayas. ¿Cómo era de grande? Era así de grande. Era muy grande. Me hizo esta herida y otra en la mano. Me golpeó así y cuando levanté la cabeza me atacó con sus garras. También tengo heridas aquí. Tenía un martillo en la mano. Si he conseguido salvar la cara ha sido gracias al martillo. Enseguida empecé a hacer así y entonces dejó de atacarme. Luego se fue corriendo. Me he salvado. Esta vez he tenido mucha suerte. Y de repente, Brahma encontró lo que necesitaba justo cuando la presión para acabar con la reina asesina era cada vez mayor. Una cámara trampa no solo grabó un vídeo de la tigresa acechando cerca de donde se tomó la primera foto. Parecía ser la reina misteriosa. La tigresa se estaba moviendo a la luz del día a las 14:30. Normalmente los devorahombres cazan durante el día porque a esa hora es más fácil encontrar personas y ganado. Es justo lo que estaba esperando Brahma. No podía esperar a que la devorahombres cayera en la jaula trampa. Era el momento de acecharla en su territorio. En el idioma local, a las plataformas elevadas las llaman machán. Un machán es una plataforma de madera en la que te tienes que quedar de noche y de día.
Las probabilidades de atrapar a un animal sentado en un machán son muy elevadas si colocas un cebo vivo debajo, como una cabra. No obstante, ningún plan es infalible, y el Departamento Forestal tenía que tomar una decisión importante que sería clave en el éxito de la misión. ¿Qué tipo de arma utilizarían para disparar desde el machán? ¿Intentarían capturarla viva con un dardo sedante? ¿O usarían una bala para abatir definitivamente a la tigresa? Estábamos entre la espada y la pared. Por un lado, existe la obligación de proteger a la población del país, pero por otro está la conservación de la fauna local. La tigresa también podría contribuir a mejorar el futuro de la población. ¿Cómo decidir entre una opción u otra? Solo un veterinario puede disparar un dardo sedante en la pata trasera, en el muslo. Si la cosa sale mal, la tigresa también podría morir. En mi opinión, sedarla no era una opción. Si no ataca, saldrá corriendo. Se alejará entre los matorrales y ya no sabrán dónde encontrarla. ¿Qué conseguimos así? Cuando un animal se convierte en un devorahombres, no puedes arriesgarte a poner en peligro la vida de más personas. Ante el temor de un posible fallo, el gobierno autorizó el uso de munición real. El tirador sube a la plataforma y espera. El día se acaba. Llega la noche. La mañana siguiente, todo seguía igual. La reina misteriosa no había dado señales de vida. La selva estaba tranquila. ¿Se había ido? ¿Se había ido para siempre? ¿O simplemente estaba esperando la siguiente oportunidad para atacar? Tres meses después, llega una respuesta. La reina asesina ha vuelto. Mata y devora a un niño de 14 años. La devorahombres sigue por los alrededores. Yo diría que el peligro no ha desaparecido. El tiempo lo dirá. Sigue matando seres humanos a día de hoy. En mi opinión, la única solución es exterminarla. Puede volver a atacar a seres humanos. Eso es lo único que me preocupa. Desde que se grabó este documental, los grandes felinos han matado a otras 3 personas en esta región al norte de la India. La reina misteriosa sigue en libertad.